Amada familia, bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tiempo de devocional. Un tiempo donde nosotros disponemos nuestro corazón, tenemos nuestros oídos espirituales y aún físicos muy atentos a lo que Dios quiere hablar el día de hoy, la instrucción que Dios nos quiere dar el día de hoy. Y todo esto por una sencilla razón, o una gran razón mejor, y es para nosotros ser perfeccionados. Y esa obra del Señor sea perfeccionada en cada uno de nosotros. Somos los pastores Julio y Marisol González, bienvenidos. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno que nuevamente nos puedan acompañar en este tiempo de devocional, tiempo donde el Señor habla a nuestro corazón. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor, que sea Él guiándonos y direccionándonos en esta mañana. Amén. Bendito Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la mañana que nos das, día soleado, día de bendición, Señor. Bendecimos a todos aquellos que se conectan en esta mañana, Señor, y te damos gracias, Señor, porque eres tú el que pone el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Pedimos en esta mañana la guianza de tu Espíritu, la dirección de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor, al recibir tu palabra, que la palabra cumpla el propósito con el cual es enviada el día de hoy, Señor, que a través de ella seamos exhortados, edificados, Señor, que a través de tu palabra seamos instruidos y corregidos, Padre bueno, porque para eso fue enviada tu palabra, Señor, para edificarnos y ayudarnos a ser mejores cada día, bendito Señor. Le damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos con el tema tiempo de avance y hemos hablado, yo sé que para todos ha sido claro, y es que el anhelo de Dios es que nosotros siempre avancemos, que estemos nosotros llevando una marcha hacia adelante. El Señor muchas veces a patriarcas les decía: levántense y marchen, marchen. Y es lo que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo todo el tiempo, marchando, avanzando, conquistando. Y estamos hablando acerca del libro, o acerca de la vida de Josué. Y en el libro por excelencia de conquistas, en Josué, dijimos que lo primero que vimos para conquistar o para avanzar era poner en primer lugar a Dios. Poner en primer lugar a Dios. Y Josué tuvo una gran responsabilidad, Josué tuvo esa gran comisión, no solamente de llevarlos a una buena tierra, a la tierra prometida, no solamente de introducirlos a la tierra prometida, sino que si nosotros nos fijamos en Josué capítulo 1, el Señor le dice que ellos repartirán y que Josué repartirá la heredad a cada uno de ellos, a cada una de esas tribus, pero también que les enseñaría, y no se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él y enseñarás y harás para con el pueblo también. ¿Por qué el Señor era tan enfático en decirle a Josué: van y ciertamente van a conquistar, pero no se pueden apartar, no se les puede olvidar este libro de la ley, la palabra de Dios, la voz de Dios? Y es porque es basados en eso que vienen las conquistas. Cuando nosotros nos apoyamos en la palabra, cuando caminamos conforme a la palabra, es cuando nosotros vamos a obtener esas conquistas. O si no, las conquistas que podamos tener van a ser en vano. Las conquistas nos pueden llegar a envanecer, porque tal vez no estamos preparados para tanta bendición, porque la bendición de Dios es en esa medida. La bendición para ti no es escasa, no es poca. La bendición de Dios es mucha, en gran manera buena, como lo era la tierra prometida, porque ese fue el mensaje, ese fue el reporte que llevaron los espías cuando fueron a reconocer la tierra. Es en gran manera buena. Amén. ¿Cómo es la bendición para ti? En gran manera buena. En gran manera buena. Que van a haber batallas, porque dijeron ciertamente hay gigantes, pero nosotros somos más que ellos y vamos a poder. Entonces, ¿cómo es tu bendición en esta mañana? En gran manera buena. Dios no te va a dar nada escaso, Dios no te va a dar nada poco. Siempre el Señor, como quiere que nosotros avancemos, también dentro de esos proyectos, porque la predestinación de Dios es única y perfecta, es el que nosotros seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Amén. Entonces el tiempo de avance, el crecimiento no es solo en lo económico, que nos llama mucho la atención, no solamente es en la parte emocional, sino en la parte espiritual, que así como tú avanzas, como conquistas en la parte espiritual, asimismo vas a ser prosperado
en todo. Y nosotros vemos ese anhelo en el corazón de Dios y ese plan en el corazón de Dios en Josué capítulo 5 y vamos a ver qué otra cosa Dios habló a ellos para un tiempo de avance antes de que ellos comenzaran, antes de que ellos avanzaran, antes de cualquier cosa. Mira lo que dice allí, hay un lugar específico. ¿Cuál es el título? La circuncisión y la Pascua en Gilgal. La circuncisión y la Pascua en Gilgal. Ese lugar específico antes de entrar a la tierra prometida, fue un lugar antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal significa círculo o rueda de piedra, rueda de piedra. Eso significa la palabra Gilgal. Entonces Gilgal fue y se convirtió en un lugar de consagración, porque dice allí la palabra que fue un lugar donde se circuncidaron. Mira lo que dice el versículo 2 de Josué capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 2? En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Justo a la entrada de la tierra prometida, después de 40 años de estar vagando por el desierto, de estar dando vueltas por el desierto, Dios le dice a Josué que circuncide al pueblo. Uno pensaría, o tal vez a uno le extraña, que están por enfrentar una batalla, están por enfrentarse al enemigo, ¿sí? A una gran ciudad amurallada como la primera ciudad que era Jericó, que ya lo vimos. ¿Cómo debería estar el pueblo? O sea, antes de una batalla, ¿cómo debe estar el pueblo? Debe estar descansado, con salud, con fuerzas, bien alimentados, y no debilitar a los varones con una cirugía como esta. ¿Sí? Entonces el Señor dice, ok, van a entrar a batallar, pero primero circuncídense. Pero esta no era una cirugía sin sentido, sino esta era una señal del pacto de Dios para con sus hijos. Y esta era una nueva generación, una generación que se había criado en el desierto. Y ellos necesitaban saber no solamente quiénes eran ellos como pueblo, sino también quién era Dios, el Dios que los había sacado de Egipto y que ahora los traía a la tierra, la cual era una tierra buena en gran manera, la tierra que fluye leche y miel. Entonces la circuncisión les recordaba que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios santo, pero también les recordaba a ellos que eran pueblo de Dios. Entonces la circuncisión cumplía esa doble función, recordarle al pueblo que Dios era un Dios de pactos, pero también a ellos que ellos eran un pueblo de Dios. Un pueblo apartado. Un pueblo apartado. Era como la insignia, en ese, tal vez para que nos puedan entender, en nuestro ejército se conoce que ese ejército porque lleva un vestido, lleva una prenda que los distingue a ellos que son del ejército o que son de la policía. En este caso, la insignia, lo que distinguía que ellos eran el pueblo de Dios y que Dios era un Dios de pactos, era la circuncisión. Sí. Yo creo que todos necesitamos tener una insignia, un Gilgal en nuestra vida. Un Gilgal en nuestra vida, porque allí fue donde se partió una historia en dos, ¿sí? Donde ellos estaban reconociendo quién era Dios, pero también debían de reconocer quiénes eran ellos para Dios. Y que aparte de eso, era una cirugía y obviamente que dolorosa, pero a través de esa cirugía también ellos se estaban sometiendo, pastor. Era un sometimiento. ¿Sí? Porque era voluntario, la circuncisión era un acto voluntario, no era una obligación. Y como Dios también quiere que nosotros nos circuncidemos y que sea algo voluntario y que a través de ello nosotros le reconozcamos al Señor que nos estamos sometiendo a su voluntad. Ahora, Gilgal significa rueda de piedra. Es el lugar donde nosotros debemos dejar rodar, debemos dejar abandonar, correr la maldad, porque el pueblo, si no estaba circuncidado, no era agradable delante de Dios, porque era un pacto que había para con Dios. Hoy en día ya nosotros no tenemos una circuncisión física, sino por lo que dice la pastora, ahora hay una circuncisión en nuestro corazón. Necesitamos, antes de cualquier cosa, tener nuestro propio Gilgal.
En Gilgal fue donde Dios le habló a Josué y le dijo: afílate cuchillos y circuncida por segunda vez a este pueblo. No era que ya se hubiesen hecho la circuncisión, sino que ya el pueblo que venía, que no entró a la tierra prometida, ya se había circuncidado. Pero ahora esta era una nueva generación, este era un nuevo tiempo, este era un nuevo ciclo, esta era una nueva generación. Y nosotros somos esa nueva generación y estamos a punto de entrar a una conquista, pero no podemos llevar en nuestro corazón cosas que no sean de bendición, que pueden estropear. Hay cosas en nuestro corazón que no dejan que nosotros entendamos, o que impiden, o que estorban que nosotros entendamos que somos pueblo de Dios. Esa circuncisión les recordaba a ellos: ustedes son pueblo de Dios, y Dios es un Dios, es el Dios de este pueblo, es el Dios de pactos, y nosotros hacemos parte de ese pacto. Ahora, de ahí en adelante, porque la circuncisión entonces era en la zona reproductiva, en la zona noble, en la zona genital del varón, y es del varón porque se habla de descendencia. De ahí en adelante, benditas serían todas las familias, y esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham, y en nosotros, entonces también nuestras generaciones, y vamos a orar por eso, para que tus generaciones sean benditas, para que no haya ninguna maldición en ellos, para que haya una circuncisión, una cirugía, una operación a corazón abierto, que solamente la hace el Señor. Y es decir, de Dios: no quiero que en mi vida hayan cosas que impidan, que estorben, cosas que no sean de bendición ni para mí, ni para mi familia, ni para mí, ni para nuestro hogar. Por eso el Señor no les permitió entrar a esa nueva tierra, una tierra prometida. Dios no nos va a entregar una promesa porque era una promesa. Dios no le iba a entregar una promesa a Josué sin antes circuncidarse los varones, sin antes que ellos reconocieran quién era Dios y quiénes eran ellos para Dios. Ahora recordemos que ellos eran lo que tú estás hablando, una nueva generación. La generación que salió de Egipto no fue la misma generación que entró a la tierra de Canaán. ¿Y por qué no fue la misma generación? Porque la primera generación todo el tiempo renegó, todo el tiempo se quejó, todo el tiempo pelearon con el Señor. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que le costaba someterse, y por eso el Señor determina que ellos no iban a poseer la tierra, ¿verdad? Porque lo que dice el pastor, es muy difícil que Dios pueda cumplir su promesa en aquella persona que no lo reconoce como Dios, que no se quiere someter a su autoridad, que todo el tiempo es una queja. El pueblo de Israel tenía una característica: mientras todo funcionara bien, sí, eran el pueblo de Dios. Pero cuando algo se salía del marco en el que ellos estaban, de esa comodidad, de esa seguridad, empezaban a renegar de Dios. Es decir, era un pueblo que solamente estaba con Dios en las buenas, pero no permitían estar con el Señor en las malas. Y recordemos, mis amados hermanos, que no todos los días son iguales. No todos los días hace sol, no todos los días llueve. Hay días soleados, hay días de lluvia, pero no por eso dejamos de ser el pueblo de Dios. No por eso entramos a renegar, no por eso entramos a pelear, que fue lo que le pasó a la primera generación. Ya con esta segunda generación, el Señor obviamente tiene que hacer todo un proceso con ellos, y el primer proceso para ir a la batalla, para conquistar, para alcanzar, para poseer la promesa, era que ellos fueran circuncidados físicamente, que era la señal. Y obviamente que en el caso de nosotros, la circuncisión, lo que nos estaba compartiendo el pastor, es una circuncisión espiritual, porque es de nuestro corazón. Entonces, les hacen la circuncisión, pero mira lo que dice allí en la palabra, en el versículo 8. Porque entonces Gilgal es allí un lugar de consagración, porque se estaba consagrando al pueblo. Y nosotros necesitamos consagrar nuestra vida a Dios. Consagrar es apartar nuestra vida a Dios, al servicio de Dios. Nuestros pensamientos, lo que nosotros hablamos, nuestra manera de hacer las cosas, debe haber una diferencia, debe haber una evidencia de que seguimos a un Dios. La evidencia del pueblo de Israel era que ellos estaban circuncidados. Entonces, al no tener el prepucio, sabían y decían: tú eres un hijo de Dios, o tú estás bajo el pacto, porque no había el prepucio, estaba circuncidado.
Aunque el pueblo de Israel permanecieran callados y no dijeran nada, su cuerpo evidenciaba que habían hecho un pacto, Amén. que eran un pueblo apartado de Dios y que Dios estaba con ellos. Entonces nosotros debemos evidenciar de la misma manera. No, muchas veces lo hablamos, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero si no habláramos, si nos mantuviésemos enmudecidos, si no dijéramos ninguna palabra, evidenciamos que somos hijos de Dios. Somos fáciles de identificar como hijos de Dios, porque un varón, si lo veíamos o si se veía desnudo, entonces al estar circuncidado, tú eres un hombre de pacto, tú eres un hombre de pacto. Nosotros, al desnudar nuestra alma, nuestra vida, podemos evidenciar que somos hijos de Dios. Se nos nota que somos hijos de Dios. Es fácil de identificar y que nosotros no pasemos desapercibidos como hijos de Dios ante este mundo. Que no nos confundan de que somos o no circuncidados, que no nos confundan que somos impíos o que somos personas sin conocimiento. Porque hay personas que se comportan como impíos, hablan como impíos, hablan como personas que no tienen conocimiento y por eso se pone en duda. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres un hijo de Dios? Y entonces, ¿por qué haces todo esto? Entonces, el retirar el prepucio, ya no había marcha atrás. Ya no había marcha atrás. Ya un hombre no podía decir, no, venga, hágame la cirugía y vuélvame a coser el prepucio. Quiero que me dejen como estaba antes. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Ya es algo que será de por vida. Por eso era el 8º día que se circuncidaban. Pero en este caso, ahora lo estaban haciendo ya cuando habían pasado todo el desierto. Porque Dios quería que ellos fueran un pueblo de pacto. Ya no hay marcha atrás. Que nosotros hemos tomado la mejor decisión, seguir a Dios. Amén. Reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero que tengas algo en claro y que nosotros tengamos que repetírnoslo y que sea como eco para nuestra vida y nuestra alma el resto de nuestra vida. No hay marcha atrás. Aunque nosotros digamos, no quiero saber más nada de la iglesia, no quiero saber más nada de Dios, y aun cuando no volvamos a la iglesia, hay una circuncisión que te recuerda que eres un hijo de Dios. Amén. Y que somos hijos de Dios. Dice, si fuéramos hasta lo último, a lo profundo del mar o detrás de una piedra, de allí siempre el Señor nos recordará que somos un pueblo de pacto. Y que Él hizo un pacto con nosotros y nosotros hicimos un pacto con Él. Y Dios no invalida sus pactos. Dios no invalida sus pactos. Nosotros podemos llegar a firmar si queremos, con huella y autenticar. No quiero saber nada de Dios, pero el Señor siempre nos recordará que hay una circuncisión hecha en nuestro corazón y será una evidencia de que somos hijos de Dios, que estamos apartados tal vez, pero que somos hijos de Dios. Y el buen hijo vuelve a casa. Así que si es tu caso, que tengas a alguien, un hijo tuyo que no regresó a la iglesia, o un familiar, o alguien conocido, que ha dicho, no quiero saber nada. Esta palabra debe ser ese aliciente. Señor, ya hubo una circuncisión en el corazón de este varón, de esta mujer. Ya hay una circuncisión en él y en ella. Así que esa será una señal que nos seguirá todos los días. Todos los días. Señor, recuérdale ese pacto, Señor. Recuérdale esa circuncisión. Que ellos son pueblo tuyo y tú eres el Dios de este pueblo, así como eres de nosotros. Ahora, el versículo 8 dice, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Ahí dice que hasta que hubo una sanidad. Amén. Hubo una sanidad en ellos. Hablo de corazón, porque es nuestra circuncisión, pero en ellos... una sanidad física. Una sanidad física, es decir, que el Señor no les dijo, hagan la cirugía y vayan a la guerra, sino que esperaron que hubo una sanidad. Dios no te va a permitir entrar a una guerra. No es lo correcto porque dice que ellos se quedaron allí. No es lo correcto entrar a una guerra si no hay una sanidad. Si no hay una sanidad, porque hay un acta de decretos, porque hay una debilidad, porque hay cosas que están en contra. Entonces necesitamos decir, Señor, quiero que mi corazón esté sano, Señor. Porque cada día estamos en guerra, cada día estamos en una batalla, en una lucha. Y que la circuncisión físicamente era dejar al descubierto, ¿no? Era rasgar la piel y que la piel quedara carne viva, que quedara al descubierto.
Si nosotros hablamos de la circuncisión, para nosotros eso es eso, permitir que nuestro corazón quede al desnudo, quede al descubierto delante de Dios, porque nuestro corazón no puede estar en las mejores manos que en Dios. Cuando nosotros permitimos que nuestro corazón sea desnudado, sea revelado delante de Dios, no es para destruirnos. Dios nunca nos va a destruir. De hecho, aquí la Biblia dice que ellos estuvieron ahí hasta que sanaron, ¿verdad? Y el propósito de Dios cuando nuestro corazón es circuncidado es que Él quiere sanarnos. Él quiere sanar las heridas de tu corazón, de tal vez de una niñez, de una juventud, tal vez de adulta, tal vez en tus años de vejez. Dios quiere sanar tu corazón de lo que te pasó, tal vez el hogar que llevaste y que fue duro, que fue difícil, tal vez que fuiste un hombre maltratado, un hombre no amado, una mujer maltratada, una mujer no amada, tal vez viviste adulterio en tu casa. Y cuando nosotros permitimos que Dios venga y revise nuestro corazón y lo circuncide, estamos permitiendo que Él ponga su mano sanadora en nuestro corazón. De todas aquellas cosas que tal vez nadie las conoce, que tal vez nadie las sabe, pero el único que las sabe y el único que estuvo contigo en todo el proceso de tu vida ha sido Dios. Y Él está interesado el día de hoy en que tu corazón sea un corazón sano, en que tú lo puedas desnudar, lo puedas mostrar, le puedas decir realmente, Señor, esta es mi realidad y es la manera como está mi corazón el día de hoy. Ahora, entonces Gilgal, debemos de tener nuestro Gilgal. Gilgal es un lugar de transformación, de cambio, de sanidad, de restauración. Sí, amén. En Job, en el capítulo 42, versículo 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job estaba con cosas en su corazón, había dolor en su corazón, resentimiento en su corazón, pero dice la palabra que se le fue quitada la aflicción cuando Job tuvo la libertad de orar por sus amigos, por aquellos que le dieron la espalda, por aquellos que se olvidaron de él. O sea que Job necesitó tener un corazón sano, y vienen los beneficios, vienen los resultados de tener un corazón sano. Dice que Jehová le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él, y vinieron a él todos sus hermanos. Vea la restauración, ya hemos hablado de eso, y sus hermanas y todos los que habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Entonces vemos una restauración de familia, pero primero comienza por nuestro corazón. Si en nosotros hay un corazón sano, vamos a tener la libertad de orar por aquellos que nos han hecho mal. Vamos a tener la libertad de poder bendecir a aquellos que nos han hecho mal. ¿Quién va a ser el beneficiado? No solamente por el que oramos, porque es una carga que se es quitada, sino también tu misma vida, tu mismo corazón. Mira lo que dice aquí en Josué en el versículo 9, que tiene mucho que ver con lo que tú nos estás compartiendo. Dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Es que ahí es donde íbamos a llegar para ese segundo punto, porque dice, qué bendición, dice: y Josué, el Señor le dijo a Josué: he quitado hoy el oprobio de Egipto. De Egipto, es decir, el pasado, porque recordemos que ellos venían de 40 años de haber salido de Egipto, y ese quitar el oprobio es quitar la maldición, es quitar todo lo que traíamos de Egipto, ¿verdad? Ese oprobio, eso que nos señalaba, eso que nos acusaba, eso que no nos dejaba crecer, que no nos dejaba avanzar. Dice que cuando permitimos una circuncisión, cuando permitimos una sanidad de nuestro corazón, el Señor borra, Señor, quita eso que nos impedía ver su gloria y avanzar. Cuando dice que quitó el oprobio de Egipto, quitó ese señalamiento de Egipto, del pasado, esa acusación, ese señalar, porque el pasado lo que hace es juzga, descalifica, condena, pisotea, condena, estanca, se estanca, el pasado estanca y estanca mucho. El pasado, cuando no hay un pasado sano, envejece. Sí. Es tremendo, pero un pasado que no se ha perdonado, un pasado que no se ha logrado superar, es un pasado que enferma y es un pasado que envejece. Y ese texto, tú deberías de subrayarlo. Esa es una promesa, es un ancla para hoy. Esa es un ancla, una promesa hermosa. Hoy he quitado el oprobio de Egipto.
Hoy el Señor quita el oprobio de tu pasado. Hoy el Señor quita el oprobio, ese señalamiento, esa condenación de tu vida. Aquellos que quisieron condenar tu vida, señalar tu vida, colocar peso sobre tu vida. Dice el Señor, hoy he quitado el oprobio de Egipto. El oprobio de Egipto. Entonces, esto nos da mucho de qué hablar y para poder nosotros compartir. Y es que no iban a entrar a una tierra prometida, a una promesa de Dios, sin antes haber quitado el oprobio de un pasado. Amén. Entonces, Amén. El que definitivamente es una verdad y tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar y el perdón es para soltar aquello que nos dolió tanto, aquella persona que nos hizo tanto daño, es soltarlo, pero también es para que nosotros seamos libres, para que camines en una sanidad completa. Es el beneficio del perdón, lo recibimos más los que perdonamos que a quien perdonamos realmente, porque eso nos va a permitir caminar en paz y caminar en bendición. Qué bendición es cuando tú partas a una eternidad, pero que puedas partir a una eternidad en paz y en bendición. Entonces, Gilgal, un lugar donde hay una consagración. Gilgal es un lugar donde hay una sanidad. Gilgal es donde hay una restitución. Hay un lugar de restitución porque dice la palabra del Señor que Él borró el pasado, borró y quitó el oprobio. Y hoy, en el nombre de Jesús, esta es una palabra que queda para ti en esta mañana. Hoy he quitado el oprobio de tu pasado, el oprobio de tu Egipto, el oprobio de lo que te señalaba y te condenaba. Porque hoy, por esa circuncisión que hay operada en tu corazón, en tu vida, ahora eres libre. Y Señor, yo no voy a caminar más con el oprobio de mi pasado. Mi pasado es vergonzoso. Mi pasado, la verdad que no fue nada bueno. Todos tenemos un pasado. Pero hoy el Señor dice que no te va a permitir entrar a una tierra prometida sin quitar el oprobio. Porque pueden muchos en esa tierra prometida señalarte y decirte, tú venías de Egipto, tú eres de los esclavos. Pero entonces lo primero que puede hacer el pueblo de Israel es mostrar y decir, yo soy un pueblo de Dios porque primero he sido circuncidado. Segundo, he sido sanado. Amén. Y ahora Dios ha borrado mi pasado y Dios ha restituido lo que había perdido, pero ahora Dios me va a dar una gran bendición. Aún eso no lo tenemos que decir nosotros mismos a diario, Sí. a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos una excelente memoria. Y tal vez hoy tú perdonaste, tal vez hoy tú le entregaste todo al Señor. Hoy el Señor te perdonó, pero pasado mañana, de aquí al lunes, volvemos a recordar, volvemos a masticar todo lo que pasó, todo lo que me hicieron, el dolor que pasó. ¿Y qué pasó entonces? Que otra vez estamos con heridas en el corazón. Cuando vuelvan esos recuerdos, cuando vuelvan esos pensamientos, acuérdate, el Señor circuncidó mi corazón. El Señor sanó mi corazón y el Señor perdonó y quitó todo el oprobio de Egipto de mi vida. Recordemos, Gilgal es un antes y Gilgal es un después. Es ese paso. Todos tenemos que tener ese versículo 9 de Josué capítulo 5. Esa es la palabra. Señor, tú has quitado el oprobio de mi pasado. Señor, tú me dejaste libre. Tú has limpiado mi nombre, has limpiado, Señor, mi vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Todos, Señor, necesitamos tener un Josué 5:9 en nosotros, claro. Señor, un Josué 5:8 de sanidad. Señor, ese capítulo 5 nos enseña, Padre, que necesitamos entender que somos un pueblo de Dios y que tú eres un Dios, el Dios de este pueblo, nuestro Dios. Señor, que seamos evidencia y tengamos una evidencia en nuestra vida de que hemos sido apartados, que somos tus hijos, que necesitamos de ti, Señor, que lejos de ti, fuera de ti, nada podemos hacer. Señor, este pueblo de Israel iba a entrar a una batalla, a una guerra, a una conquista, pero no sin antes tener claro quiénes eran ellos. Y nosotros necesitamos tener claro quiénes somos y quién es Dios para nosotros y quiénes somos nosotros para Dios. Ese es un Dios de pactos y nosotros somos un pueblo de pacto. Señor, que siempre la palabra esté viva en nuestra vida, Señor, y que vivamos para ti, que vivamos para ti. Y gracias porque hoy
has hablado a nuestra vida. Tú has quitado el oprobio de mi Egipto, el oprobio de nuestro Egipto, del Egipto, de lo pasado, de la esclavitud, del mundo, del pecado. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, amada familia, ya esta semana terminamos con los devocionales. Digo terminamos porque hoy es ya día jueves, pero el día martes comenzamos nuevamente con devocional semanal. Te esperamos con este tema. Ha sido muy interesante, ha sido maravilloso cómo Dios nos ha llevado a entender muchas cosas, cómo ha hablado a nuestra vida. Amén. Recordemos que el día de mañana tenemos ayuno. No sé, hay una noticia que si de pronto se abre el comercio, entonces muy posiblemente, por eso digo, no es nada confirmado. Si ustedes ven en noticias que hay apertura de comercio, entonces podemos tener presencial el ayuno. Si no, vamos virtual. El domingo, hasta este momento, seguimos virtual. Recuerda que tenemos Santa Cena, prepara los elementos, el vino, el pan, prepara ya una mesa, algo bien especial, porque es un momento muy especial. Todos los momentos con Dios son especiales y se requiere, merece que nosotros estemos de una manera adecuada, con una disposición total para recibir lo que viene del cielo. Así que domingo a las 10 de la mañana van a estar los niños en la iglesia infantil y a las 11 va a estar la iglesia en general, para que tú puedas compartir el link de la iglesia, alguien que pueda estar necesitando una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, de guianza. Entonces compartamos el link, compartamos, porque es el mejor regalo que le podemos dar a una persona, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, y sigamos orando para que sea muy pronto que se levanten estas restricciones y podamos nuevamente reunirnos, porque la verdad, se lo decimos, nos hace muchísima falta. Nos hace mucha falta poder reunirnos. Es una gran bendición estar todos en unidad y en armonía. Un abrazo, tengan todos un día lleno de bendición y de la gloria de Dios. Un excelente día.